Hablar del número de nodos que debemos de tener en nuestra red de distribución depende de los costos y el nivel de servicio. Si hablamos de generar, por ejemplo, en la República Mexicana, en México, la construcción de un nivel de servicio de 24 horas, necesariamente nos tenemos que ubicar en que por la extensión territorial tendríamos que tener al menos 3 nodos con centro de distribución con inventario, dado que los tiempos de reposición y tránsito no podrían hacer con uno solo la cobertura en 24 horas. Toda la definición del nivel de servicio definitivamente es lo más importante en el tema de la red de distribución. Cuando hablamos de reducir costos vía tipología de clientes en logística, hablamos de dar recursos asignados a cada nivel y segmento de esos clientes. En el tema de la red de distribución, normalmente se confecciona primero la red para los clientes AAA. Y el orden va siguiendo, subiendo los A, los B y los C. Y por supuesto, la base de la red es la solidez hecha para los AAA en términos de tiempo de respuesta. Dado que muchos de los C podríamos acomodarlos con muchos programas de entrega, aunque hubiera un solo centro de distribución. El segundo tema de la ubicación de los centros de distribución es el tema de costo. El costo como costo mínimo en logística para ubicar la geocodificación del primer nodo se da por el tema de costos asociados, como lo son el costo de almacenes o infraestructura, el costo de transporte o ubicación, distribución, hacer llegar y recibir los insumos en el caso de que fueran compras y producción hacia el centro de distribución del producto que estamos haciendo llegar, y luego el costo de transporte secundario y de entrega a los puntos de distribución, y el costo del inventario, el costo del capital, dado que eso hace que el valor del producto hace que tengamos mucho inventario o poco en función de su valor. En algún momento les decía que las soluciones basadas para productos muy caros necesariamente tienen que ser soluciones en agilidad de desplazamiento, basadas en transporte. Y consecuentemente los productos de bajo valor tienen que ser soluciones basadas en inventario y almacenamiento para poder el transporte hacerlo en forma masiva. Cuando tenemos la definición de redes, de dónde poner centros de distribución, tenemos que considerar también el análisis de el modo de transporte que existe en el país. En México, por ejemplo, el modo de transporte ferroviario está asociado a utilizarlo conectivamente en un switching de modos de transporte para distancias largas. Entonces, el suministro a centros de distribución como resurtido de inventario podría ser mucho manejado por soluciones intermodales y no necesariamente nada más ferroviario con autotransporte, sino también pueden ser combinadas con el tema portuario. Hoy en día, por ejemplo, para hacer llegar una carga de México a Mérida, el tiempo de traslado son horas, y eso en términos de flete vamos a decir que son 100 unidades monetarias. Si lo hacemos llegar otra vía alterna donde conectamos el autotransporte al marítimo,
vía Puerto de Altamira. Estamos haciendo un envío en corto de muy pocos kilómetros de aquí a Altamira, y de ahí se va por barco hasta Puerto Progreso, que es el puerto que está a 1 hora máximo por carretera a Mérida. Y eso hace que el valor del flete de 100 se venga a 60, 70, y por consiguiente estamos haciendo un ahorro importante al utilizar este tipo de soluciones intermodales. Pero la situación es la frecuencia, ya que esta solución se podría hacer en base semanal y el autotransporte directo pues diariamente, ¿verdad? Entonces estas connotaciones de costos de transporte que hace que suban o bajen el costo total de logística nos hace que tengamos un nodo también que cubre una zona con mayor o menor inventario de acuerdo al tiempo de reposición y por supuesto de acuerdo a la frecuencia de nivel de servicio que vamos a otorgar. Entonces los pasos a seguir son básicamente, primero, hacer una connotación de los centros de distribución que vamos a establecer para clientes AAA, y una segunda opción será manejar tipologías de cross-dock en algunos casos que no se requiera el apoyo de inventario, como zonas cercanas, hablemos de 500 metros a la redonda, e igualmente hablemos de 400 kilómetros a la redonda del primer centro de distribución que nos dé el centro de gravedad para utilizar soluciones intermodales. Entonces vamos a ver la metodología del centro de gravedad. Como pueden ver en la primera lámina, tenemos 3 centros de distribución en la República Mexicana, haciendo la connotación de el tema que hablamos del nivel de servicio de 24 horas. Ahora en la segunda lámina vemos una gráfica donde se muestra en el eje de las X el número de almacenes que podemos ir generando y creando, obviamente de 1, 2, 3, y cómo el comportamiento de los costos va graficándose, creciendo en función del número de centros que aperturamos adicionales. Obviamente el costo de la infraestructura, pues si tenemos un centro de distribución, el almacenaje con toda su estructura de costos operativos, hasta papelería, teléfonos, personal, equipo, montacargas, todo lo asociado a operar el gasto de esa infraestructura le llamamos costo de almacén. Entonces al tener uno solo, partimos de 100, y conforme vamos aperturando 2 o 3, esto va creciendo de una forma como se ve la gráfica. No es directamente proporcional el crecimiento, al igual que el inventario. El inventario va creciendo de un solo centro de distribución en 2, en 3, cada vez que abrimos uno va creciendo el inventario, pero no de manera directamente proporcional. En un ejercicio estadístico que hizo algún logístico hace tiempo, validado por universidades, se dice que el comportamiento de los costos conforme va creciendo el número de almacenes está en función de la radical cuadrada del número de almacenes. Es decir, si yo crezco de 1, que me cuesta 100, mi costo de almacén e inventarios, a 4, el costo va a ser de 200, porque el radical de 4, ¿verdad?, es 2, el radical cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 4 son 2, por 100, 200, duplico de 1 a 4 mis costos de almacenes e inventarios. Si quisiera saber el de crecer de 1 a 2, pues es la raíz cuadrada de 2, que es 1.44 multiplicado por el costo que tenía del primer centro de distribución. Esa es una manera general de poder definir el crecimiento que va el almacén y el inventario en función de cuando vamos aperturando centros de distribución. Y créanme, es una manera muy acertada si no tenemos los costos totales de esta estructura que mencionábamos,
y el costo de capital que tiene en juego el inventario y su crecimiento por la demanda, es una manera muy práctica de inferir estos costos. En cambio, el transporte viene a ser al revés. Si tenemos un solo centro de distribución, el costo de transporte es alto, porque desde ahí tenemos que distribuir a todo el país o a toda la cobertura. Y conforme vamos aperturando un centro de distribución, el costo de transporte viene a bajar. Ahí depende mucho, como les digo, del modo, si es autotransporte, si es marítimo, si es ferroviario, si es intermodal, o por regiones, en función de esas soluciones que podamos hacer, que ya veremos en el módulo de transporte, harán que la red de distribución sea más eficiente en términos de costo. Entonces, la metodología, como la vemos de acuerdo en el siguiente slide, paso por paso, es ubicar en el eje de las coordenadas los puntos donde tenemos algún suministro o algún consumo. Estos puntos tendrán, por supuesto, su latitud y longitud establecida en esa georreferencia. Cuando se hace en gabinete nosotros un análisis de redes, hay ya softwares que nos apoyan en todo este tipo de decisiones, como es el centro de gravedad. Existen varios geocodificadores que utilizan mapas ya establecidos en donde nos refieren la latitud y longitud en forma precisa por cada uno de los puntos que van asociados, y estos puntos ya en geocodificación en estos softwares hacen posible que se les pueda integrar hojas de cálculo de Excel con toda la información que nosotros registremos para integrarlas en macros al momento de hacer todas estas simulaciones. También hay, y utilizamos algunos softwares más allá, donde se simula qué pasaría con el nivel de inventario cuando sube, cuando baja de un producto de otro. Obviamente hay que suministrar toda la información de los puntos de suministro, de consumo, los costos asociados al transporte, al almacén con su infraestructura, el costo de capital de inventario, y poder jugar con los stocks de niveles de servicio en la demanda. Y eso hace que tengamos softwares muy robustos, muy caros, pero que lo diluimos en el proceso de la consultoría para poder simular y aterrizar cuál sería la mejor opción en términos de costos con un nivel de servicio definido. Entendiendo cómo funciona esto, vemos la metodología después, que en cada punto ya de referencia que ponemos dentro del costo del mapa, tenemos que asignar el volumen que se mueve, sea de inbound hacia el centro de distribución de la planta o de proveedores, y de outbound hacia los clientes o puntos de venta. Ya teniendo esos volúmenes, tenemos que asignarle también a cada punto su costo de transporte en el que está surtiéndose actualmente. Se usan mucho las estadísticas que tienen de asignación de costos, los tabulares que han manejado, para que esto sea una referencia práctica y realista, ¿verdad?, de cada entorno. Y luego se aplica la fórmula del centro de gravedad que vemos en la siguiente lámina, que es el encontrar el punto en la latitud y longitud donde se minimiza el costo de transporte. Ya teniendo esa primera definición de un solo centro de distribución, hacemos segmentaciones por zona. En México se acostumbra a segmentar de acuerdo a la metodología Nielsen, que es la que define el estudio de mercado para todos los productos de consumo masivo, y que es la más importante. Y entonces usamos la misma clasificación: norte, noroeste, sur, sureste, y vamos primero de una sola división a 2, a 3, a 4, y se vuelve a aplicar la fórmula, la misma metodología,
pero ya solamente para la zona. Por ejemplo, hablemos de la zona norte de México, entonces se suman los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Coahuila. Y con eso hacemos de nuevo el ejercicio de encontrar el centro de distribución. Ya que vamos asignando esto, vamos comparando los costos, como lo tenemos en la primer gráfica que vimos, de que les expliqué de 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a ver que cuando se suman los costos totales, los de transporte, almacenes, inventarios, hay un punto de inflexión donde es el costo mínimo. Ahí es el número adecuado de tener centros de distribución. Lo hacen gráfico, lo hacen en tablas, y con esto tenemos ya la definición de una solución en la red de cuántos centros tener. Cuando se eficienta todavía un poco más en forma sensible es porque utilizamos la tipología de los cross-dock o cruces de andén para algunos lados o para algunos clientes AAA, y eso ya ejerce un poco la mejora de nivel de servicio. Hasta aquí con el diseño de lo que es los centros de distribución en una red. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.